Hola, buenos días. Soy la hermana Magdalena Coronado Rodríguez, religiosa carmelita del Sagrado Corazón, con el gusto de compartirles un tema más de nuestro diplomado de Teología Espiritual en COEP, del módulo de interioridad, compromiso y acción. Es el último módulo de este diplomado y vamos a ver un tema relacionado a la oración contemplativa, a la contemplación como actitud que nos lleva a vivirlo desde la experiencia de vida. Este tema, junto con otros, van a ser grabados para ser subidos al canal de YouTube con la finalidad de que los alumnos puedan realizar los ejercicios que se proponen y con la modalidad de estudio propiamente. Lo demás, los demás que puedan ver este video y que tengan más interés por conocer nuestros cursos en línea, pueden verlo pues a través de la descripción que dejaré en este video. Sin más por el momento, iniciemos nuestra clase. Como clase y en relación a la materia de oración, no podemos iniciar de otra forma que poniéndonos en la presencia de Dios, en especial en estos temas de la contemplación. Hay que ir bosquejando este deseo ya desde este momento de encuentro orante, de cercanía con el Señor. Y les invito a que lo hagamos sencillamente cerrando nuestros ojos, disponiéndonos para que esta clase sea una oportunidad de acercamiento con Dios, que es amor, y que nos permita, a través de esta misma, no solo llenar nuestra mente de ideas, sino de quererle conocer más profundamente. Y les invito a que lo hagamos este momento orante desde la oración del Padre Nuestro, que si bien es la primera oración que aprendemos desde niños y que la recitamos de forma repetitiva constantemente en las celebraciones, en las Eucaristías, les invito a que lo hagamos de forma pausada, dándonos cuenta que es la oración que el Hijo de Dios, Jesucristo, dirige hacia el Padre y que nos invita a que también nosotros como hijos en el Hijo, recitemos esta misma oración con ese amor que nos da de conocer y de amar a un Padre que ante todo primero nos ha amado. Decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y como este deseo de encontrarnos con Dios es con Dios Trinidad, decimos: Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, tomando ya la guía o la dirección de nuestra clase, cabe hacer una pequeña introducción que nos conecte con la clase inicial, con esta que ya viene siendo nuestra segunda sesión de clase. Primero veíamos en la clase anterior que el hombre es un ser en comunicación. La oración como diálogo trascendente y trato de amistad con Dios tiene ese lugar privilegiado. Es dentro de las formas y de las relaciones que el hombre tiene y que hemos visto que cuando esta capacidad espiritual es potenciada por la gracia divina, tiene un gran crecimiento y un gran efecto en la persona humana, pero cuando ésta se limita por la crisis en el pecado y la crisis a
afecta a las otras relaciones que tenemos como persona humana en relación con el cosmos, con nuestros prójimos, con nosotros mismos y particularmente también en nuestra relación con Dios. La oración o la relación crece y se desarrolla y permea e influye en las otras dimensiones que ya mencionamos. En el contexto de la vida del cristiano, vamos a ver que la contemplación es la encarnación de la vida de Dios en nosotros. En pocas palabras, no es solo una forma de orar, es una actitud en donde la oración se encarna en nuestra vida. No sé, aunque se puede señalar de momentos contemplativos, vamos a ver que ante todo el crecimiento en la vida de oración, sobre todo contemplativa, es ver cómo ésta se permea en la vida nuestra, se va encarnando y cuya abundancia fluye en distintas expresiones de esta vida. Igual en la clase que vamos a tener sobre la oración de la presencia, vamos a recalcar un poco más este detalle. Vamos viendo qué es la contemplación. Ya en las clases pasadas, en el módulo anterior sobre la oración cristiana, veíamos algunos elementos de lo que es la contemplación. Vamos a recuperarlos. Primero hay que entender, la contemplación es la cúspide y meta de la vida cristiana. Cúspide porque es el momento más elevado, más pleno que puede vivir el cristiano desde su vocación de unión con Dios, ese llamado que siente de tener ese trato de unidad, de unión, comunión con Dios Trinidad. Y es la meta. De hecho, nosotros somos personas que estamos proyectadas a vivir ya esta comunión con Dios. La contemplación tiene elementos integradores desde un dinamismo de vida teologal, que si bien recordamos el concepto de vida teologal, tiene que ver en este proceso de camino que cada persona hace para vivir la santidad desde una configuración en Cristo, en un crecimiento cada vez más hacia la caridad, en unión de amor con Dios y con el ser humano. En pocas palabras, la vida teologal es aquella dimensión que nos permite mirar la vida no como solo un proceso meramente natural de crecimiento, sí, que lo es, pero no solo de un crecimiento natural de donde nacemos, crecemos, nos desarrollamos intelectualmente, en nuestras relaciones, en nuestros vínculos, incluso desde nuestra sexualidad, lo que dicen, ¿no? La clásica línea, nacemos, crecemos, nos reproducimos y después hasta morimos, ¿no? No es solo una línea así tal cual, una evolución lineal, sino que la vida teologal nos permite ver este crecimiento en un sentido también de una relación de crecimiento, pero en liga con Dios. Estamos llamados a la santidad y la santidad es un proceso de crecimiento. Estamos llamados a configurarnos con Cristo, este también se vive en un crecimiento gradual. Igual, la caridad, el ejercicio de vivir en la caridad es también un proceso de crecimiento en el que se va formando desde a los niños cómo tener ese amor a Dios y cómo también verlo representado en el servicio, en la caridad con el prójimo. Esto incluye un desarrollo ontológico, una resonancia en la psicología de la persona que vive este proceso
Les invito a que nos detengamos un poquito en esta introducción y leamos aquella expresión o esta frase de Pigna que es dentro de una revista de espiritualidad que salió en los años 70. Dice lo siguiente: hoy no se sabe por qué se prefiere no hablar de estos vértices de la oración cristiana, quizá por una malentendida humildad o ignorancia, pero esto es un error, porque se impide al Señor obrar sus maravillas en las almas. Es por el contrario, un deber hablar de estos caminos rápidos de la oración y enseñar a los hombres en nuestros días en que la mediocridad es norma y la iniciativa del hombre como ser autosuficiente se ha convertido en ley. El tema de la oración pasiva en contemplación, que constituye la experiencia suprema de Dios en esta tierra, reviste de una urgencia y de un significado particular. Les invito a que puedan volver a leer esta frase con un poco más de detenimiento y rumien un poco qué es lo que nos dice, qué tiene que ver esto con nuestro tema. Les invito a preguntarse a relación de esto compartido en esta frase. En tu vida, en tu proceso cristiano, personal, en tu vida, ¿has escuchado una vez que estás llamado a la santidad? ¿Cómo has interpretado eso? ¿Qué has entendido de santidad? ¿Habías pensado en un proyecto de vida que sea configurarte con Cristo? ¿O eso solo es para ciertas personas como religiosas o sacerdotes? ¿Qué lugar ocupa la oración contemplativa en tu vida diaria, en tu familia, en la parroquia? ¿Ves presente esto o, como dice la frase, es urgente retomar la actitud de la oración contemplativa en los ambientes personales como comunitarios? La cristiandad está urgida de contemplativos. ¿Tú qué dices? Te invito a que a través del foro que se va a dejar en esta plataforma puedas contestar, o bien, si eres una persona que nos visita a través de nuestro canal de YouTube, puedas también contestarlo a través de los comentarios. Bien, si ya tuviste la oportunidad de contestar a estas preguntas, te sigo invitando a preguntarte de qué es contemplar. ¿Qué significa contemplar? Es una palabra que se suele usar mucho, pero a la vez no se tiene claridad de qué trata y sobre todo, ¿a qué podemos decir que es contemplar desde el ámbito cristiano? Porque podemos entender la contemplación con relación a otras tradiciones religiosas, como el hinduismo y todo. Y sin embargo, ¿existe la contemplación cristiana? Vamos a ver. Sin embargo, veamos lo que dice Crisógono de Jesús en un libro sobre la contemplación. No sé cómo mover la cámara para que puedan ver la frase completa, pero dice lo siguiente: la contemplación es una simple mirada sobre la verdad, movida por el influjo del amor. Es una intuición de las cosas divinas que resulta de una influencia especial de Dios y el alma. Como se ve, Crisógono ya
desde un punto más teológico, nos habla de una contemplación que surge de un influjo muy especial, muy directo, y esto quiere decir que la contemplación tiene un origen divino, en donde nos mueve, sí, a ver las cosas desde una mirada de Dios, una influencia especial de Él, y que como la naturaleza de Dios es el amor, también nos invita a que esta contemplación, este examen que hacemos de mí mismo, de las cosas, tiene que ver con una cualidad, con un foco especial, con una lupa muy especial, como se ve aquí en la imagen, que ve desde la mirada de Dios, desde un influjo en el amor de Dios. Les comento que la contemplación muchas veces se ha visto desde otros ámbitos. Lo hemos visto desde la contemplación artística, científica, lo hemos visto la contemplación en otras religiones que tienen también esta medida o esta interpretación de la contemplación o del mirar profundo, pues desde sus credos, desde sus particulares creencias. Sin embargo, ¿qué factores integran una contemplación netamente cristiana? Pues bueno, son los siguientes factores, que son 6. Primero, es una acción especial de Dios y de influencia divina, lo que ya veíamos con Crisógono. Dios es el que motiva esta experiencia, es el que influye a que en tu caminar de vida de oración ya no vayas dando un paso, un crecimiento, un deseo de interés de tocar, de palpar a este Dios, como lo vemos en esta imagen, ¿no? Pero es Dios quien influye, es Dios el de la iniciativa. La actitud del hombre debe ser una pasividad activa. Por un lado, ya lo hemos visto sobre todo en el video de la oración cristiana con Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz igualmente, que señalan que la persona que quiere pasar a estos niveles contemplativos ya ha tenido anteriormente un ejercicio vasto en la ascética, en seguir creciendo en su vida de oración. Y pareciera que en ese momento en que ya el hombre ha hecho de todo lo posible para estar en una mejor condición como cristiano, en tener ese trato de cercanía con Dios, en trabajar su oración, es Dios que al ver este esfuerzo del ser humano, de repente dice, yo ahora entro al paso, ahora yo te tomo y te llevo a las alturas, diría Santa Teresita, ¿no? Te subo en ese elevador divino y como veo que quieres escalar en lo alto de la casa, yo te tomo y te llevo a las alturas. Entonces, la actitud que debe tener el hombre o la persona que escala a esta contemplación, sobre todo cristiana, tiene que ver con que la persona se deja, de algún modo, se deja hacer por Dios, pero es a la vez algo activo, porque refiere a una actitud disponible, y la disposición, aunque pareciera como algo quieto, a final de cuentas se requiere un ejercicio que previamente, llevado desde la ascética de las primeras moradas, retomando la metáfora de Santa Teresa, de estos primeros niveles de oración, es algo que se ejercita. La disposición es algo que tú de algún modo lo has llevado, lo has practicado, lo has activado, pero a la vez aquí refiere que la disposición sea activa y pasiva, porque también al mismo tiempo tú ya no tienes nada más que hacer. Tus esfuerzos humanos llegaron a un límite y aquí es Dios quien actúa,
pero tú ya has trabajado por ser una persona disponible. También algo interesante y que a veces no suele ser muy entendido es que la contemplación o los niveles contemplativos de oración se manejan desde un ambiente de oscuridad e inestabilidad. San Juan de la Cruz es el que nos señala mucho esta experiencia de la noche oscura, del camino de las nadas, del vaciamiento para alcanzar estos niveles contemplativos. ¿Y por qué se suele dar? Bueno, yo en mi comprensión, en mi experiencia, no porque haya llegado todavía a esos niveles, pero logro entender que es lo siguiente. Cuando uno va creciendo en estos primeros niveles de la oración, uno tiene clara la meta, ¿no? Uno tiene clara la meta de, pues, si lo basamos en la metáfora de Santa Teresa, del castillo interior, es, yo quiero meterme al castillo, quiero llegar al centro y encontrarme con el Rey Divino. Entonces, aunque también se maneja un ambiente oscuro porque tienes que luchar con tus propias malas influencias, con tus pecados, con tus desórdenes, y eso requiere mucho esfuerzo humano para lograr tener un hábito en la oración, tener de algún modo un mayor crecimiento como cristiano, crecer en tus actitudes, si eres malhumorado, ser una persona más amable, crecer en sanar relaciones, etcétera, etcétera. Se necesita mucho esfuerzo para llegar primero a estas moradas. El ambiente en que se maneja esta oscuridad, sobre todo ya en los niveles contemplativos, es porque te has sumergido en este castillo y ya de repente no sabes a dónde tirar más. Es como una experiencia de estar perdido en la inmensidad de este castillo y a la vez no tener claro para dónde ir. Y es como la experiencia de que sientes que alguien te toma de la mano y te va llevando y no sabes a dónde, no sabes el cómo. Y a veces es un momento, no es a veces, sino es un momento de crisis, pero de una crisis en crecimiento. Aquí, en esta experiencia de personas que crecen en la vida de oración, es el momento en que, pues, de un cambio total en su ritmo de oración. Ya no pueden seguir con las mismas formas en que antes oraban, sino que Dios ya les está pidiendo un crecimiento. Lo que antes te satisfacía como experiencia orante, de repente ya no tiene valor o ya no tiene sentido. Y muchos llegan a creer que pues están teniendo una crisis en la fe y llegan a cuestionarse y llegan a decir que perdieron la fe. Y muchas veces lo que resulta es que Dios te está pidiendo un crecimiento más. Es como con los niños pequeños, ¿no? Que de repente habría que recordar cómo sean esas fases en donde el niño que está en la seguridad de su casita, que crece en un entorno familiar, de repente lo trasladan a la experiencia de ir a la escuela. Y cómo resulta a veces para uno como esta crisis de que quizás mi papá ya no me quiere, porque me están dejando aquí, no me llevo bien con los compañeritos. A veces no sabemos bien por qué el Señor nos va llevando por unos caminos que parece como pues meterse en estas crisis. Pero bueno, para esto es necesario siempre tener un acompañante espiritual, un experto en la vida de oración, que te sepa guiar y te sepa decir, la crisis que estás viviendo
es por eso, Dios te está permitiendo crecer en ese trato y en esa comunión, en esa amistad con Él, porque también puede resultar que sí sea un enfriamiento, pero para eso, apenas con un acompañante que ha verificado tu proceso de crecimiento, puede decirte si es una cosa o es otra. Entonces, sí, la contemplación cristiana se maneja en un ambiente de oscuridad, pero no porque sea algo malo o algo negativo, sino porque adentrarte al misterio de Dios, aunque Dios es luz, también implica sumergirte en las oscuridades muchas veces de tu proceso, o porque simplemente la misma luz de Dios de algún modo hace transparentar más tus oscuridades. Igual, si hay algún comentario sobre estos factores, pueden hacérmelo saber a través de sus comentarios en YouTube. O también, igual, voy a dejar un foro para los alumnos del diplomado que quieran de algún modo como clarificar como estos conceptos o estas nociones que a veces no son tan fáciles de asimilar, pero que en realidad en la vida lo podemos constatar. Aquí estamos pues para servirles. Por otro lado, la contemplación es un medio en el que el conocimiento deja de pasar de lo intelectual a un nivel de sabiduría. Ya no se trata de explicar conceptos o no se trata de entender paso por paso, se trata de una experiencia, de una sabiduría. De hecho, los acompañantes espirituales casi siempre, y lo mejor, es que sean personas de experiencia en esto, en un nivel sabio, que sepan ver con claridad, no solo explicarte conceptos, que bueno, eso es un elemento muy bueno, pero es mucho mejor la persona que ya ha recorrido ese camino y te puede ayudar en comprender esos procesos. También la dinámica en que se da el crecimiento en la contemplación cristiana es en el amor y en el afecto. No hablamos de un amor romántico o cursi, que tiene elementos, pero no es netamente lo único. Es un amor que trasciende y que te moviliza a seguir caminando adelante en esa confianza en medio de tanta oscuridad. Es un amor que en la vida de los santos nos sumerge como, aunque no entiendo en dónde estoy, yo creo, yo me abandono, yo acepto, deseo encontrarme con este Señor. Entonces, de algún modo su proceso, su caminar es por ahí, incluso en medio de la crisis o de la oscuridad. Y el objetivo siempre de la contemplación cristiana es la unión plena con Dios en el ejercicio de caridad al prójimo. Diría Santa Teresa de Jesús, monja carmelita, la unión con Dios se verifica también en una capacidad de servicio y generosidad con el prójimo, sobre todo con el más desamparado. Una persona que se diga contemplativa pero no sea capaz de mirar al otro o de algún modo de transmitir relaciones más bondadosas con el otro. O sea, en pocas palabras, una persona contemplativa nunca va a ser una persona criticona, nunca va a ser una persona cizañosa que menta trabas, o una persona ajena que siempre solo esté en la capilla sin saber qué pasa en el mundo. No, el contemplativo siempre está unido en ese amor a Dios, pero también en el amor al prójimo. Me detuve mucho en estos aspectos, pero creo que son muy importantes para entender qué es la contemplación y sobre todo la contemplación cristiana.
porque, pues bueno, ya lo he referido. Hay otras formas de entender la contemplación en un sentido fuera del ámbito de lo religioso, sobre todo lo cristiano. Pero vamos viendo cómo la contemplación ha madurado a través de la historia de la salvación, a través también de la acción de la Iglesia, y vamos viendo aquellos elementos que la van conformando y la van de algún modo situando dentro de un momento histórico y también de experiencia personal. Primero, la contemplación en la historia de la salvación. La historia de la salvación que leemos a través de la historia del pueblo de Israel y lo vemos constatado en la Sagrada Escritura, siempre tendrá una doble dimensión. Una es la espacial, que tiene lugar en la comunidad o pueblo de Dios, tal cual la historia que se nos plasma en la Sagrada Escritura. Estamos leyendo la historia de un pueblo, la historia en cómo este pueblo se desarrolla y va descubriendo la presencia de Dios en los acontecimientos y va experimentando una experiencia que como pueblo van creciendo en esta evolución, ¿no? En esta evolución de amistad con el Señor, pero como pueblo, netamente situándonos en esa primera dimensión espacial. Sin embargo, también podemos hablar que hay una dimensión temporal en que se verifica el ámbito de la historia de la salvación en un aspecto en que va trascendiendo la historia del pueblo y nos coloca que esta historia es de algún modo de carácter universal y a la vez personal, que lo que vivió el pueblo de Israel lo puedo ver en un sentido en que la experiencia de Dios en esta vida también la puedo verla en mi propia historia, en mi propia persona. Entonces, esta historia de la salvación podemos entenderlo como este acontecimiento histórico, espacial que sucedió en un pueblo, pero también en la historia de la Iglesia, en la historia como persona humana que me compete en este trato con Dios y que desde la mirada contemplativa lo puedo apreciar con claridad. Ahorita en este momento vamos a ver cómo es esto que estoy mencionando. Les comentaba que desde una oración contemplativa de las Escrituras podemos ver cómo existe un paralelo iluminador entre el itinerario del contemplativo, que va desde el pecado hasta la unión divina, y la trayectoria del pueblo israelita que pasó de la esclavitud de Egipto hasta la tierra prometida. Podemos ver la narración en este doble paralelo. Por un lado, la historia de un pueblo que pasó de la esclavitud, que recorrió el desierto y llegó hasta la tierra de Canaán, la tierra que después fue de Israel y que todavía el día de hoy habitan ahí. O podemos también verlo desde la experiencia de la persona humana, cómo la persona humana, cuando vive en esta dimensión de no cercanía con Dios, experimenta la sensación de la esclavitud, pero sobre todo de la esclavitud por el pecado. El camino para acercarse a Dios está simbólicamente representado en este camino por el desierto, un camino de purificación, de ascesis que hemos mencionado anteriormente, pero que tiene un objetivo claro: llegar a la tierra prometida, una tierra que no es un lugar específico en la geografía que vamos a buscarle en Google Maps, pero sí se refiere a una tierra prometida en una función escatológica, en una función de encontrarnos con Dios, sobre todo en una vida eterna con Él. Y por ejemplo, San Juan de la Cruz
tiene muy claro este paralelo en la secuencia con la historia de la salvación, como con sus poemas como La Noche, el Cántico Espiritual y La Llama, porque él señala estas mismas etapas, pero desde sus poemas. Existe una correspondencia en el proceso del cántico espiritual. Por ejemplo, San Juan de la Cruz nos habla de que el alma en búsqueda de Dios lo encuentra en las mediaciones, camina en la fe, en la esperanza y en el amor, segura solo de la palabra de su amado, el amado que es Jesús, que es Dios. El desierto, camino de la tierra prometida, está también la alianza y el compromiso de amor y fidelidad a Yahvé, que también lo vemos en el Éxodo. Y la acción de Dios sobre su pueblo se centra en un hombre representativo, Moisés, y a este le invita. O sea, Moisés mismo es un modelo de contemplativo, no solo del gran liberador del pueblo, sino que ante todo también era un hombre que sabía estar en comunión con Dios y que por eso pudo liberar a su pueblo. Y le invita a hablar con él y le manifiesta su gloria y le llama por su nombre. Así como Dios tuvo ese trato especial con Moisés, también así invita al alma, a la persona, a vivir esa misma dimensión, esa misma cercanía a través de la actitud contemplativa en la vida. A veces nos pareciera que personas como Moisés, como los personajes bíblicos, están fuera de nuestro alcance. Y sin embargo, esto lo podemos ver también dentro de nuestro proceso de vida desde una actitud contemplativa. Volvamos al punto. Las últimas estrofas del cántico y la llama de amor viva corren parejas en el momento de la cumbre de la manifestación de la gloria de Yahvé, cuando él mismo promete a Moisés que se le hará presente y podrá ver su rostro. Aquí disculpen el no, que esto ya fue un error de dedo. La tierra prometida es el punto final del trayecto. Algo que llama la atención cuando uno lee el aspecto bíblico es que Moisés no logra verlo en esta vida. Y a veces uno puede interpretarlo como literalmente, como un castigo, como un castigo por sus faltas. Sin embargo, comentarios ya sobre todo de los místicos refieren que Moisés no logra verlo en esta vida porque el hombre tampoco podrá tener una unión tan profunda con Dios hasta que esta unión transformante, el matrimonio espiritual, deje recorrer el velo de la eternidad y de la gloria. La contemplación ya no será vista en una medida de fe y esperanza, sino de luz y amor consumado. En pocas palabras, para los grandes místicos, el paso de la vida a la vida eterna, a la vida con Dios, es el proceso en que ahí sí podremos pasar a la tierra prometida, ahí podremos gozar de lleno de la presencia de Dios. Pero antes, todo va a ser desde una mirada de fe, de una fe que se alimenta de la contemplación. Es a lo más que podremos llegar en esta tierra, porque estamos en la tierra del desierto, de la austeridad. Es por eso que de algún modo los santos, los místicos, siempre suspiran. Recordemos simplemente la expresión de Santa Teresa: vivo sin vivir en mí, y de tan ansia muero porque no muero, vivo sin vivir en mí. O sea, estas expresiones, una de Santa Teresa como otra de San Pablo, nos recuerda como que este deseo de unirme con Dios
muerte dolorosa, sino de una muerte que nos lleva a la vida en plenitud. A veces son conceptos que en este tiempo que vivimos muy sumergidos en un presente, que queremos como de algún modo apreciar lo más posible los objetos que de algún modo nos proporcionan una cierta felicidad, aunque sea momentánea. Pareciera como un tanto extraño este lenguaje. Sin embargo, la mirada del contemplativo se agudiza en donde ve que la vida simplemente es un tránsito, pero un tránsito que tiene un objetivo y una meta, que lo que uno tiene en este momento se va a acabar. Sin embargo, no hay que aferrarse a ello. Lo más importante viene adelante, ¿no? Estos son detalles que habría que recuperar, sobre todo desde una dimensión cristiana. Y que bueno, aclaro, esto no quiere decir que, entonces solo estoy pensando en qué momento voy a morir, sino el contemplativo va haciendo su paso en la vida aquí terrena, si se puede decir así, una parte la va transformando, pero también no se acoge. O sea, en pocas palabras, los cristianos estamos llamados a ser migrantes en esta vida, pero migrantes con un objetivo, llegar a la tierra prometida. Y esa tierra prometida será el encontrarnos con Dios. Vamos viendo ahora la contemplación en la iglesia. Y esto tiene un inicio. La contemplación de la iglesia tiene que ver en el proceso en que no nos detenemos en el proceso que ya vivió el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, sino pasamos al fundador de la iglesia, que es Cristo Jesús. La iglesia tiene muy claro que este misterio de relación de Dios y hombre, que tuvo sus tipificaciones en el Antiguo Testamento, alcanza su plenitud en el Nuevo. ¿Y por qué en el Nuevo? Porque en el Hijo de Dios se consuma la relación inefable entre Dios y el hombre. Porque es a través de Cristo, que es el Hijo de Dios que se encarnó, en que podemos ver y cómo Él nos enseñó la forma en que el hombre también tiene esa oportunidad de intimidad con el Señor. Incluso Jesús mismo invita a través de diversos pasajes del Evangelio actitudes de intimidad con el Señor. Nos enseña el Padre Nuestro, la oración con que iniciamos esta clase, pero también nos enseña el encerrarnos en esta habitación interior en donde Dios, que sabe los secretos, sabe también de algún modo reconocer nuestra parte. Vemos a Jesús que sube al monte, que ora al Padre. Vemos esas actitudes en donde decimos, Jesús lo pudo hacer y Él nos da el camino. También otra cosa, Jesús se convierte en el modelo de este nuevo trato entre el hombre y Dios a través del misterio pascual, de la muerte y resurrección de Cristo. De hecho, Jesús se vuelve la realización paradigmática de otra muerte y resurrección que se protagoniza en cada hombre. El que se libera por la redención de Jesús de la esclavitud del pecado, resucita la plenitud de la gracia por el Espíritu Santo. Es el mismo hombre que a niveles de contemplación vive la plenitud de la vida. Y esto lo vemos particularmente en una relación. Es en esta relación de la vida sacramental y de comunidad que se vive en la iglesia. Los sacramentos son como esta forma en que yo me integro a la vida de Cristo y me voy desarrollando en esta configuración con Él. Me explico
indica la vitalidad mística y contemplativa de cada miembro. El hecho, y muchos santos lo han visto así, que el misterio fundamental se realiza en el misterio de la cruz. Y cuando un cristiano recibe el bautismo y participa en los sacramentos, se va transformando en Cristo a través de cada comunión, a través del bautismo en donde muere a su vida de pecado y renace a la vida nueva en Cristo, en donde a través de los sacramentos va desarrollando esta vida en plenitud, a través del matrimonio, esta figura de Jesús con el amor a su esposa, del sacramento del sacerdote, sacerdotal, que nos invita a hacer a vivir este sacerdocio, ofreciendo, así como lo hizo Jesús, ofrendas, oblaciones al Padre. Y también, por ejemplo, en los sacramentos como de la confesión, de la reconciliación, mejor propiamente dicho, en los sacramentos de la unción, como estos signos de sanación, de liberación. Esto lo podemos vivir también en un nivel místico, en un nivel contemplativo, porque ya lo señala San Juan de la Cruz. El misterio fundamental se realiza en la cruz. Su aplicación concreta en cada alma se hace el bautismo, participación sacramental del misterio de redención. El esplendor y la perfección de este desposorio se lleva a cabo a través de la experiencia de desposorio espiritual del que se habla el santo en el cántico. Existe una unidad intrínseca, es la misma gracia que existe en la diversidad en la realización, al paso del alma por la vía de la perfección. En pocas palabras, los sacramentos nos unen a Cristo, nos permiten vivir lo que Él vivió desde nuestra dimensión actualizada de nosotros mismos, y nos dan los elementos de gracia para ir creciendo en este ámbito de comunión con Dios. Nos va permitiendo crecer en ello. Entonces, esta es el camino, la meta de cómo lograr esto. Y eso se logra a través de este ambiente de comunión con la Iglesia. Entonces, ven, por lo tanto, ¿por qué el participar de la Eucaristía? ¿Por qué el participar en los sacramentos es tan importante? No se trata simplemente de que los padres tengan la necesidad de llevar un conteo de los fieles que participan en los ritos. No se trata de seguir la tradición de la familia o la tradición de que todos los días hay que participar en la Eucaristía, todos los domingos porque si no es pecado. No, se trata de crecer, se trata de algún modo de nutrir tu vida del espíritu, se trata de alimentarla y de vivirla sobre todo en esta gracia de comunión. Si vamos logrando comprender que la Eucaristía no es nomás seguir con un ritual así, hasta cierto punto, ¿cómo decirlo?, repetitivo, vamos captando que en eso cotidiano hay un crecimiento en la gracia. Esto les aseguro que permitiría que muchos cristianos viviéramos de forma diferente la Eucaristía, viviéramos de forma diferente esta presencia que nos permite transformarnos en crecer en santidad. Y de hecho, si ya bien lo teníamos confirmado con el mismo comentario al cántico que hace San Juan de la Cruz, la misma Iglesia en el Concilio Vaticano II, este gran movimiento que renovó a la Iglesia, a veces pudiéramos pensar que solo lo renovó en un sentido de compromiso apostólico. Sin embargo,
dentro de este compromiso apostólico, la Iglesia comprendió el papel que tiene el contemplativo dentro de la realidad actual. De hecho, el Concilio Vaticano confirma lo siguiente: la Iglesia sabe que vive en la historia, pero se proyecta a la eternidad. Tiene un compromiso humano visible, pero también tiene una visión a lo invisible, a lo contemplativo. La Iglesia se nutre de la palabra y da a los fieles esta misma palabra, y lo complementa a través de la contemplación y conversación con Dios. Y de hecho, los mismos padres conciliares recomiendan a los comprometidos en empeño apostólico: alimenten y fomenten su labor apostólica con la abundancia de la contemplación. En pocas palabras, contemplación y labor apostólica van de la mano. Marta y María van de la mano. Entonces, no se puede entender una actitud de un contemplativo lejano de la realidad apostólica. De hecho, la misma Santa Teresa oraba por la situación que vivió la Iglesia de su tiempo, lo de la Reforma, todas las crisis, todos los eventos. Ella estaba unida desde la oración. Una Santa Teresita, monja contemplativa, pero que miraba las misiones y hasta el día de hoy es patrona de las misiones. En pocas palabras, los contemplativos no son ajenos del mundo, y la contemplación no es ajena de este mundo. Al contrario, necesitamos de personas cada vez más contemplativas en nuestra realidad. Y hablando de esto, la Iglesia ha tenido una gran tradición en la contemplación a través de los grandes místicos. Vamos conociendo a la Iglesia ha experimentado un crecimiento gradual en el orden del conocimiento sapiencial del misterio de Dios, de la esperanza activa que le impulsa a transformar la sociedad humana y de la caridad, el amor que se hace presente al Señor en el mundo como Padre y como hermano de los hombres. Esta es la experiencia de la Iglesia. Sería muy equivocado pensar que en la Iglesia no ha habido contemplativos. Al contrario, hay una gran trayectoria. La experiencia que goza la Iglesia se concreta en miembros que participan del don contemplativo, un llamado muy especial, y en la medida en que Dios se los otorga gratuitamente y ellos se disponen a recibirlo. Dice el Concilio Vaticano en sus documentos del Gaudium Spes: las facultades de la contemplación y de la admiración llevan a la sabiduría, y el hombre, cuanto más libre de la esclavitud de las cosas, puede ser elevado con mayor facilidad al culto mismo y a la contemplación de su Creador. Aquí voy a mencionar algunos de estos contemplativos de todos los tiempos. Iniciamos con la Virgen María, cuya unión con la Trinidad y en virtud de su maternidad divina pues la reviste de características de una relevancia singular, de que ella es la contemplativa por excelencia. Ella supo ver y meditar todas estas cosas en su corazón. Con esta simple frase podemos decir por qué María es el modelo de contemplativa. Hay otros santos, San Juan Evangelista, el que es representado a través de la figura del águila, y el San Pablo son ejemplos de los primeros apóstoles que fueron ampliamente contemplativos y que de hecho en el Evangelio y en este caso San Pablo en sus cartas nos dan un gran fehaciente de su gran experiencia contemplativa. Tenemos padres de la Iglesia como Casiano, San Agustín, San Juan Crisóstomo, San Dionisio el Areopagita, que nos refieren como también
estos hombres que tuvieron una gran experiencia espiritual y muchos de ellos nos dejaron sus escritos en donde podemos mirar como este proceso de crecimiento en la vida de oración. El día de hoy yo no creo que no exista quien haya leído la obra de la vida de San Agustín y que todavía sigue inspirando a tantos en este camino de conversión. Vemos fundadores de órdenes o congregaciones de órdenes religiosas como San Antonio, San Basilio, Benito, San Benito de Nurcia, San Francisco de Asís y Santo Domingo y San Bernardo, hombres ejemplares y sumamente contemplativos, que fueron capaces de mirar en la realidad de la Iglesia y descubrir la necesidad honda que había en ella. Tenemos mujeres santas que también fueron sumamente contemplativas: Santa Escolástica, Santa Clara, Santa Catalina de Siena, Santa Magdalena de Pazzi, la mayoría religiosas, pero que también cabe mencionar Santa Catalina de Siena. Esta fue una mujer laica que vivió sumamente sumergida en la contemplación, pero también muy comprometida con su tiempo. Una vida muy interesante por conocer. Tenemos maestros de la espiritualidad: un Santo Tomás de Aquino, el maestro Eckhart Tolle, Roig, San Ignacio, no se diga, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Y en tiempos más recientes, todavía, para que vean que no es que los grandes místicos fueron gente de tiempos muy antiguos, tenemos a San Francisco de Sales, a la Millet, San Alfonso María Ligorio, San Juan Bosco, una Santa Teresita del Niño Jesús o Santa Teresa de Lisieux, Carlos de Foucault y Isabel de la Trinidad y Tomás Merton, estos apenas del siglo XX. Como vemos, la Iglesia tiene una amplia experiencia y amplios maestros de la vida de oración, sobre todo de la vida de oración contemplativa. Algo que nos queda clave de cómo entender la contemplación es que ésta se va permeando en niveles de la persona humana. Esto no quiere decir que al hablar de niveles es que va evolucionando primero un escalón y después otro. Se va caminando a la par cada nivel, pero vamos conociendo cómo esto va transformando a la persona humana desde sus diferentes niveles. Pero les recuerdo, la persona que entra en estos ambientes de oración, que se adentra a su morada interior, a su castillo, va creciendo en todos los aspectos y no por formas separadas. Estos niveles son los siguientes: el nivel ontológico, psicológico, ético y vital. Ya los habíamos mencionado, por ejemplo, al inicio de nuestra clase, cómo estos niveles se van modificando, y les digo, en forma paralela, juntas, no en separado. Los separamos por cuestión para explicar un poco cada concepto. Sin embargo, estas van caminando juntas, van creciendo juntas, se van desarrollando de forma unida. Bueno, vamos viendo a qué nos referimos con el nivel ontológico. Nos referimos a una progresión gradual de mayor profundidad en que el ser íntimo del hombre sufre un cambio bajo la acción de la gracia desde el bautismo hasta ese momento. En pocas palabras, al referirnos a lo ontológico, es que la persona que empieza a crecer en esta vida de oración se va identificando con Cristo, identificándose
quizás primero en una forma meramente intelectual, pero que va evolucionando en una forma en que tu conciencia de vida se va asemejando cada vez más con Cristo. Tus sentimientos, tus pensamientos, tu forma de actuar va teniendo una expresión singular, va transformándose en el sentido ontológico, va tomando otra resonancia. A nivel psicológico creo que es muy claro a qué nos referimos de una transformación de una persona en que descubrimos una persona contemplativa. Bueno, esta se dinamiza por esta acción del Espíritu Santo y es en donde el hombre toma conciencia, ya tomó conciencia de que esta experiencia que está viviendo es una experiencia desde Dios. Y sus manifestaciones ordinarias son, y así lo logramos ver en personas de alta oración, es que son personas de paz, de gozo, de fortaleza, sabiduría, ánimo para la cruz, decisión para el desprendimiento. Es una persona segura porque cuenta con la presencia de Dios, de gran fervor apostólico, de entrega en la vida de Dios y de los hermanos, de gran sentido de amor al Señor y a las criaturas, y que aunque llega a tener intermitencias entre una mayor o menor intensidad, por esto de las crisis, las noches de purificación, estos en medio de todo no pierden piso. Podrán vivir quizás de repente ciertas disminuciones, pero son personas enteras en lo que se han comprometido. Ya existen otras manifestaciones extraordinarias, disculpen la repetición, que ya tiene que ver con las visiones, las locuciones, las revelaciones, éxtasis, raptos, trances, discernimiento de espíritus, clarividencia, telepatía, que no son explicables por una causa parapsicológica, sino que tienen un sentido más profundo. Y cabe aclarar, estos niveles no se dan en todos, y de hecho no hay necesidad de decir, ay Señor, permíteme tener un éxtasis como Santa Teresa. No, si tú tienes esta primera parte, con eso vale de que tú eres una persona contemplativa. No es necesario esto. Esto ya se da cuando Dios quiere otorgar una gracia muy especial, en donde, así como con los profetas, se vuelve un signo, y que la verdad las personas que han vivido estos acontecimientos extraordinarios son a veces hasta experiencias de cruz, de prueba, porque muchas veces no les creen, muchas veces tienen que pasar por un montón de exámenes y son juzgados. Entonces créanme que las personas que han tenido estas gracias lo aceptan por el amor a Dios, pero no es algo que desciende lleno. Bueno, y lo ético y vital creo que es lo más importante, aunque sea cortito, nos recuerda que una persona contemplativa es coherente con lo que dice, que experimenta y vive de la vida de oración. Entonces, en su coherencia actúa con bondad, actúa con rectitud, es una persona justa y sus actitudes y acciones siempre van en vía de comunicar ese amor de Dios a los hermanos. Entonces es una persona entera, no es una persona que viva una doble moralidad, es una persona que se sabe de Dios. Bueno, vamos terminando nuestra clase de hoy con un momento orante. Para esto, a los estudiantes del diplomado les dejé en la plataforma la siguiente ficha, que se llama así, ficha de trabajo, Entréme donde no supe. Es una ficha
nombres que son desde la espiritualidad o lo que nos ofrece el Maestro San Juan de la Cruz. Una ficha para revisar nuestro proceso de vida de oración. Les recomiendo mucho que lo vivan de lleno, que se lleven el tiempo necesario como para recorrer cómo es que Dios les ha llevado a través de este camino de la vida espiritual, de la vida en donde no solo es orar o rezar, sino que en cada instante, en cada momento, en la historia sagrada de mi proceso, voy encontrando a este Dios que me mira con amor y que me invita a mirarle, a entrar en donde no supe, pero que es el hogar más entrañable, más cariñoso. Y pues nos estamos viendo para la sesión de mañana, que es sobre el tema del diálogo de integral de la persona. Ahí revisaremos otros aspectos sobre la oración. Para esta ficha pueden compartirme sus impresiones a través del servicio de la plataforma, les dejaré el vínculo, como también a través del WhatsApp. Y igual a las personas que nos ven pueden hacer los comentarios a través de